Hola, bienvenidos a todos a esta sexta jornada de innovación educativa en comunicación y alfabetización mediática, en la que participo como ponente de un proyecto de innovación docente aplicado en la Universidad de Cádiz. Mi nombre es Guadalupe Meléndez González Aba, soy profesora de la Universidad de Cádiz, doctora en Información y Comunicación y soy profesora en el grado de Publicidad y Relaciones Públicas. Vengo a presentar los resultados de un proyecto en el que hemos usado el cine como elemento motivador en el aprendizaje de asignaturas de formación básica que aplican en este caso a los estudios de publicidad, pero podrían aplicar a cualquiera de los estudios de comunicación. Partimos de dos pilares fundamentales. Por una parte, el espacio de educación superior europeo pretende un cambio de modelo docente que se centre más en el aprendizaje de los alumnos y que facilite el desarrollo de sus competencias, y por eso necesitamos cambiar las estrategias docentes para esas competencias generales y específicas. Y luego, en asignaturas básicas de los primeros cursos, tanto del grado de comunicación audiovisual como de publicidad, relaciones públicas o incluso de periodismo, uno de los problemas que hemos detectado en la impartición de asignaturas, que este tipo de asignaturas tienen un contenido teórico muy denso, es la dificultad que tienen los alumnos para ser protagonistas de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje, tal y como marca el Espacio Europeo de Educación Superior. Nos resulta muy difícil que ellos sean responsables de ese proceso y que comprendan conceptos a nivel abstracto. ¿Qué nos facilita esto? La utilización de medios audiovisuales, que es algo con lo que la generación actual de estudiantes está muy habituado y nos facilita el tránsito de lo concreto a lo abstracto. Teoría de la comunicación, como decía, es una asignatura de primer curso del grado de Publicidad y Relaciones Públicas que también se imparte en los grados de comunicación audiovisual, y es una asignatura muy importante porque es una de las asignaturas base para el aprendizaje de los siguientes cursos. Entonces resulta imprescindible que el alumno supere y garantice el aprendizaje de ciertos conceptos, porque luego va a tratarlos en el resto de las asignaturas. Sin embargo, ¿qué pasa? Que nos encontramos con un alumnado de primer curso que tiene una madurez universitaria aún muy incipiente y con el que es muy difícil aplicar metodologías convencionales y de corte más académico, como habíamos venido haciendo, por ejemplo, con la lectura de artículos científicos, que es algo que con el alumnado de cuarto curso funciona bastante bien. ¿Qué propusimos entonces? Un proyecto en el que vieran una serie de películas y luego hicieran un posterior debate y una crítica por escrito, pero que esas películas estuvieran relacionadas con conceptos principales de las asignaturas, ¿vale? Intentábamos aumentar la motivación del alumnado en una asignatura que se les presenta particularmente densa y teórica, pero que es fundamental en el plan de estudios. Favorecer la interiorización y el aprendizaje de los conceptos más importantes con los que luego van a ir relacionando otros conceptos en otras asignaturas a lo largo de toda su carrera, que desarrollaran también como una competencia transversal el espíritu crítico, trabajando con ellas las maneras de abordar un visionado de una película, pero desde un punto de vista analítico y audiovisual, y que desarrollaran las capacidades de lectoescritura y la capacidad de redacción escrita a través del análisis de la película. En el objetivo 1 vieron las películas relacionadas con los conceptos teóricos. Elegimos Ciudadano Kane, que estaba relacionada con los conceptos de medios de comunicación de masa, la teoría de la aguja hipodérmica. Luego vieron Trainspotting, que era algo más amplia y realmente pretendía que el alumnado desarrollara su pensamiento crítico y relacionara el film con el concepto de la cultura y de la subcultura. Íbamos a tener otra tercera película, pero se descartó por falta de sesiones en el aula. Los resultados en cuanto a motivación se vieron enseguida, tanto en la participación como en la entrega de la actividad, y llegamos al 80% de los matriculados que entregaron los trabajos siguiendo esta metodología. Algo que no he explicado antes es que esta metodología solo se aplicó a la parte práctica de la asignatura. Para favorecer la interiorización y el aprendizaje de los conceptos importantes a través del entorno audiovisual, pasamos una encuesta y los resultados decían, bueno, los alumnos manifestaban que habían interiorizado mejor los conceptos, que hacían otro tipo de prácticas, que abordaban mucho mejor los conceptos en la teoría al tener que relacionarlos con la película y que les ayudaba
al proceso de aprendizaje. Había un alto porcentaje, casi toda la clase, que contestó que recomendaban esa práctica para futuros cursos. Cuando pretendimos desarrollar el espíritu crítico del alumnado, primero hicimos una sesión formativa para ayudar al alumnado a visionar una película desde el análisis del contenido audiovisual, en el que dedicamos una sesión práctica a dar las pautas dos sesiones prácticas en las que se dieron las pautas y se explicó con material teórico práctico cómo se hacía un análisis fílmico para poder aplicarlo a las actividades prácticas. Es decir, no nos limitamos únicamente a que vieran la película y ya está. El clima del aula de nuevo fue de motivación y de una alta participación del alumnado, y casi el 80% consideró que estas sesiones eran útiles a la hora de abordar la práctica. El objetivo para desarrollar las capacidades de lectoescritura y la capacidad de redacción, pues también se dedicó una sesión práctica para ayudar al alumno y orientarle en cómo redactarlo en base a una ficha de análisis que cogimos de autores incluidos en la bibliografía. Y para valorar los resultados y la consecución de los objetivos se planificó una sesión de debate que no pudo realizarse, pero se le pasó al alumnado participante y al alumnado matriculado en la asignatura, que era muy numeroso, una encuesta. Es cierto que los datos de tasas de éxito y rendimiento no se vieron reflejados, pero recordemos que que este proyecto se aplicaba solamente a la parte práctica de la asignatura. Entonces, la nota de la parte práctica sí era una buena nota y sí había unos buenos resultados, sobre todo con la entrega de los trabajos, no tanto con el valor de esas entregas, sino con el número de entregas realizadas, pero luego tenían que conectarlo con el examen teórico. Por eso las tasas de éxito y rendimiento no se vieron directamente beneficiadas, pero sí detectamos que el clima de motivación en el aula había mejorado, tanto en la entrega de trabajos como en la asistencia a clase. Muchísima más participación activa en las clases, mucho más interés por la actividad y un índice muy importante de resolución de dudas y cuestiones relacionadas con las películas que habíamos tenido de referencia y que se resolvieron en el aula. Los alumnos además consideraron que que las actividades no habían sido especialmente difíciles y reconocieron que los conceptos que habían relacionado de la teoría con la práctica en las películas los habían interiorizado más. Así que recomendamos este tipo de proyectos para asignaturas densas como teoría de la comunicación, teoría de la información, teoría de la imagen, en las que nos resulta a veces muy difícil llegar al alumnado, pero a través de los medios audiovisuales podemos estar un poco más cerca de ellos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y disfruten del congreso.